Javier se encontraba en su modesta habitación, un pequeño espacio decorado con carteles de bandas de rock y fotos de paisajes que había visitado durante sus escasas vacaciones. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando la habitación con un cálido tono dorado. Hoy sería un día crucial. Se iba a presentar ante la familia de Isabel, la mujer de sus sueños. A pesar de su amor inquebrantable, la preocupación y el nerviosismo lo invadían. Se miró en el espejo, ajustando la corbata que había comprado con sus últimos ahorros. «Debo hacer esto», se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Mientras se miraba, recordó la primera vez que conoció a Isabel. Era una tarde de primavera, y ella estaba sentada en un banco del parque, leyendo un libro. Su risa era melodiosa, y su presencia iluminaba el lugar. Desde ese momento, Javier supo que quería pasar el resto de su vida a su lado. Pero su familia era otra historia. Don Fernando, el padre de Isabel, era un magnate que no dudaba en demostrar su desprecio por quienes consideraba inferiores. «Debo impresionarlos», murmuró Javier, dejando escapar un suspiro profundo. Se puso su mejor chaqueta, una prenda que había heredado de su padre, y se dirigió a la puerta. Antes de salir de su hogar, tomó un momento para mirar una fotografía de él y Isabel. Sonreía, y su mirada reflejaba una felicidad pura. «Por ti, lo haré», se prometió, cerrando la puerta detrás de él. Al llegar a la mansión de los Rodríguez, Javier sintió que su corazón latía con fuerza. La casa era imponente, con grandes columnas y un jardín perfectamente cuidado. Se detuvo un momento, observando a su alrededor. Los coches de lujo estacionados en la entrada y los sirvientes que iban y venían le recordaron lo distante que era su mundo del de Isabel. Sin embargo, su determinación lo empujó a seguir adelante. Quería que Isabel supiera que estaba dispuesto a luchar por su amor. Mientras esperaba en la entrada, se disfrazó de chofer, una idea que había tenido para poder acercarse a Isabel sin levantar sospechas. La puerta principal se abrió y, de ella, apareció Isabel, radiante, con un vestido que parecía brillar a la luz del atardecer. Cuando sus ojos se encontraron, Javier sintió que todo su nerviosismo se desvanecía. «Javier», dijo Isabel, sonriendo. «Qué sorpresa verte aquí». «Hola, Isabel. He venido a hablar con tu familia», respondió él, nervioso, evitando su mirada por un instante. «¿Estás seguro? Mi padre no es fácil de tratar», advirtió Isabel, frunciendo ligeramente el ceño. «Lo sé», contestó Javier, tomando un profundo respiro. «Pero estoy dispuesto a intentarlo. Te amo y quiero que ellos lo sepan». Isabel pareció dudar por un momento, pero luego asintió. «Está bien. Vamos». Juntos, caminaron hacia la mansión, y Javier sintió que cada paso lo llevaba más cerca de su destino, pero también más cerca de su posible fracaso. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió drásticamente. La elegancia de la casa era abrumadora, con decoraciones que hablaban de riqueza y poder. Javier se sintió pequeño, como un pez fuera del agua. En el salón, don Fernando estaba sentado con un vaso de whisky en la mano, discutiendo con un grupo de hombres de aspecto importante. Desde el primer momento, Javier se sintió juzgado por el aire de desprecio que emanaba el patriarca. «¿Quién es este?», preguntó don Fernando, dirigiendo su mirada fría hacia Javier, quien intentó mantener la compostura. «Papá, este es Javier. Mi prometido», respondió Isabel, un poco insegura. «¿Prometido? ¿Acaso no se te ha enseñado a elegir mejor, hija?», replicó don Fernando, dejando escapar una risa burlona. «¿De dónde lo has sacado?». Javier sintió el calor de la vergüenza subir a sus mejillas, pero no podía rendirse. «Soy Javier, señor. Vengo de un hogar humilde, pero tengo grandes sueños. Estoy aquí porque amo a Isabel y quiero demostrarle a usted y a su familia que puedo ser un buen partido», dijo, intentando sonar firme. Don Fernando lo miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando una mercancía. «Sueños, ¿de qué sirven los sueños sin dinero o estatus? Vamos, muchacho, no pierdas tu tiempo. La vida real no es como un cuento de hadas», replicó, con desdén. La atmósfera se tornó tensa, y Javier sintió que cada palabra del padre de Isabel era un golpe en su autoestima. Justo en ese momento, Sofía, la madre de Isabel, intervino. «Fernando, déjalo hablar. Tal vez tenga algo interesante que decir», sugirió, aunque su voz carecía de convicción. «¿Interesante? Dices. Me parece que este chico no tiene nada que ofrecer. Isabel, deberías pensar bien en tu futuro», insistió don Fernando, ignorando completamente a Javier. «Papá, yo elijo a quien amo», dijo Isabel, con una firmeza que sorprendió a Javier. «No todo se trata de dinero». Javier sonrió al escucharla defenderlo, pero el rencor de don Fernando era palpable. «Amor. ¿Qué sabes tú del amor, hija? El amor no paga las cuentas ni asegura un futuro. Es solo una ilusión», replicó, su voz resonando con autoridad. Javier sintió que el ambiente se volvía irrespirable. Había ido allí con la esperanza de construir un puente, pero todo lo que había conseguido era levantar muros. Se dio cuenta de que el amor que sentía por Isabel no sería suficiente para enfrentar la arrogancia y el desprecio de su familia. Sin embargo,
se negaba a rendirse. Si su amor era verdadero, debía luchar por él, aunque eso significara enfrentar a un gigante. Señor, entiendo su preocupación, pero le prometo que haré todo lo posible para ser un hombre digno de su hija. El amor no es una ilusión para mí. Es lo que me da fuerzas para luchar y crecer, dijo Javier, con una voz que resonó con sinceridad. Don Fernando lo miró con desprecio, pero Javier no se dejó intimidar. El corazón le latía con fuerza, y aunque la situación era desesperante, sabía que no podía rendirse. Su futuro con Isabel dependía de su capacidad para enfrentar esa adversidad. Isabel tomó la mano de Javier, dándole un poco de fuerza. Vamos a hablar en privado, sugirió, llevándolo hacia un rincón de la mansión, lejos de las miradas críticas de su padre. Lo siento, Javier. No debiste enfrentarlo así. Mi padre es complicado, pero yo creo en nosotros, dijo Isabel, apretando su mano con ternura. Gracias por apoyarme, Isabel. No sé cómo enfrentaré esto, pero lo haré por ti, respondió Javier, sintiendo que, a pesar de las adversidades, su amor por ella era más fuerte que nunca. Con la determinación renovada, Javier sabía que debía prepararse para lo que vendría. La lucha apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentar cualquier reto que se interpusiera entre ellos. Javier se sentó a la mesa del comedor principal, un espacio impresionante adornado con candelabros brillantes que arrojaban una luz suave sobre la opulenta vajilla de porcelana. A su alrededor, los miembros de la familia de Isabel se acomodaban con una elegancia que lo hacía sentir aún más fuera de lugar. La mesa estaba repleta de platillos exquisitos, pero la ansiedad en el estómago de Javier le hacía perder el apetito. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de recordar las palabras que había ensayado en su mente. Don Fernando, el patriarca de la familia, era el primero en romper el silencio. Con una voz profunda y un aire de autoridad, comenzó a hablar de sus negocios, de cifras y logros que a Javier le parecían inalcanzables. La clave del éxito, dijo don Fernando, es rodearse de las personas adecuadas. No se puede perder el tiempo con quienes no aportan valor. Javier sintió que esas palabras estaban dirigidas a él, un recordatorio sutil de que era un intruso en ese mundo. Isabel, sentada a su lado, le tomó la mano bajo la mesa, como si quisiera transmitirle su apoyo. No les hagas caso, Javier. Solo están hablando de negocios, murmuró, intentando tranquilizarlo. Pero las miradas de desdén que recibía de los otros comensales, especialmente de don Fernando, lo hacían sentir cada vez más pequeño. ¿Y tú, Javier?, interrumpió Álvaro, el hermano de Isabel, con un tono que intentaba ser amigable. ¿A qué te dedicas? La pregunta era inocente, pero Javier sabía que sus respuestas serían escrutadas con atención. Soy mecánico, dijo, tratando de sonar seguro. Me gusta trabajar con mis manos, reparar coches y darles una segunda vida. La expresión de don Fernando se tornó burlona, sus labios se curvaron en una sonrisa sarcástica. ¿Reparar coches?, replicó el padre de Isabel, dejando caer la cuchara sobre el plato. Qué interesante. Supongo que eso debe ser un buen pasatiempo, pero no esperas que eso te dé un lugar en nuestra familia, ¿verdad? Javier sintió que una ola de vergüenza lo ahogaba. La humillación lo golpeó como un balde de agua fría. Intentó mantener la compostura, pero la presión era intensa. Isabel, visiblemente molesta por el comentario de su padre, se inclinó hacia adelante. Papá, no seas así. Javier es muy talentoso y está construyendo su futuro. No necesitamos ser ricos para ser felices. La voz de Isabel tenía un tono de desafío, algo que sorprendió a Javier, pero que también le preocupaba. Don Fernando frunció el ceño, su mirada se tornó severa. Isabel, sabes que la felicidad no se encuentra en el trabajo manual. Este es un mundo donde el dinero y el poder hablan. Tienes que entender eso, dijo, su tono autoritario dejando claro que no aceptaría oposición. Javier sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La tensión entre padre e hija era palpable, y él se sentía como un espectador en un drama que no había elegido. A medida que avanzaba la cena, Javier intentaba participar en las conversaciones, pero cada vez que abría la boca, parecía que don Fernando encontraba la manera de interrumpirlo o desviar el tema. ¿Y tú qué sabes de arte, Javier?, preguntó con desdén, aludiendo al interés de Álvaro por la pintura. ¿Acaso has estado en alguna galería o has visto algo más allá de un taller de mecánica? La burla era evidente. Javier se sintió como un niño atrapado en una escuela donde todos eran más inteligentes, más ricos, más de todo. Isabel lo miraba con preocupación, pero Javier sabía que no podía seguir así. En un intento por recuperar un poco de respeto, se dirigió a Álvaro. He visto algunas exposiciones, dijo con cautela. La creatividad es algo que todos podemos apreciar, sin importar de dónde venimos, ¿no crees? Álvaro sonrió, pero la expresión de don Fernando se oscureció aún más. ¿Creatividad?, replicó don Fernando, como si la palabra fuera un insulto. La creatividad no paga las cuentas, Javier. Recuerda eso. La risa de los otros miembros de la familia resonó en la habitación, y Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La impotencia lo invadió, y se dio cuenta de que, sin importar cuánto amara a Isabel,
siempre habría una barrera entre ellos. La cena continuó, pero Javier apenas podía concentrarse en las conversaciones que fluían a su alrededor. Sus pensamientos se enredaban en la idea de lo que significaba realmente pertenecer a una familia como la de Isabel. Los comentarios despectivos de don Fernando resonaban en su mente, y una parte de él comenzaba a cuestionar si realmente era posible que su amor pudiera vencer todas esas diferencias. Finalmente, el postre llegó, una exquisita tarta de chocolate que parecía haber sido creada por un maestro pastelero. Javier tomó un trozo, pero al morderlo, el sabor era amargo en su boca. La dulzura del chocolate se mezclaba con la amargura de la situación. No podía evitar sentir que cada bocado era un recordatorio de su lugar en esa mesa, un lugar que nunca podría ser verdaderamente suyo. Mientras tanto, Isabel trataba de sostener una conversación con su madre, Sofía, que se mantenía callada, observando la escena con una resignación que Javier encontraba inquietante. Sofía parecía ser una sombra de su esposo, siempre en segundo plano, siempre sometida. Javier deseaba poder hablar con ella, preguntarle cómo era vivir con un hombre así, pero sabía que no sería bien recibido. Después de lo que pareció una eternidad, la cena llegó a su fin. Javier se levantó, sintiéndose aliviado de poder escapar de la presión. Isabel lo siguió al salir, y en el pasillo, se detuvo frente a él. Lo siento, Javier. Mi padre, él no entiende, dijo, su voz cargada de tristeza. No debería haberte tratado así. Está bien, Isabel, respondió Javier, aunque su corazón pesaba. Quizás solo no soy suficiente para esta familia. Las lágrimas asomaron a los ojos de Isabel, y él sintió un nudo en el estómago. No digas eso. Te quiero. Solo necesito que ellos lo entiendan. El silencio se instaló entre ellos, como un abismo que parecía imposible de cruzar. Javier se sintió perdido, atrapado entre el amor que sentía por Isabel y la realidad de su situación. La riqueza de su familia era una sombra que se cernía sobre ellos, y él no sabía cómo enfrentarlo. A medida que la noche avanzaba, Javier comenzó a observar más detenidamente la dinámica familiar. Sofía parecía más interesada en mantener la paz que en defender a su hija. Álvaro, aunque lleno de sueños, estaba atrapado en un mundo que no le permitía ser quien realmente era. Y don Fernando, con su arrogancia, parecía disfrutar de su poder, sin importar a quién aplastara en el proceso. Javier se dio cuenta de que la riqueza no siempre traía felicidad. La opresión de don Fernando sobre su familia era palpable, y aunque todo parecía perfecto en la superficie, había un profundo descontento que se ocultaba en esos muros dorados. Javier se sintió más aislado que nunca, pero también comenzó a entender que su amor por Isabel no podía depender de la aprobación de su familia. Era un amor que debía ser defendido, incluso si eso significaba enfrentar a un gigante. Javier se encontraba en el jardín de la mansión de la familia de Isabel, con el corazón latiendo desbocado y la mente en una vorágine de pensamientos. Había intentado concentrarse en el amor que sentía por Isabel, pero las palabras que había escuchado entre Sofía y Rebeca lo habían dejado inquieto. Acababa de presenciar una conversación que lo había hecho tambalear, donde se hablaba de secretos oscuros que envolvían a la familia de su prometida, y la idea de que el padre de Isabel, don Fernando, pudiera estar involucrado en negocios ilegales lo mantenía en vilo. Con pasos cautelosos, Javier se acercó a la ventana del estudio, donde sabía que Sofía y Rebeca se habían reunido. La luz tenue del atardecer iluminaba sus rostros, revelando una seriedad que contrastaba con la aparente frivolidad que había observado en otras ocasiones. Se acomodó detrás de un arbusto denso, tratando de escuchar sin ser visto. Rebeca, no puedo soportar más esto, susurró Sofía, su voz temblorosa. Fernando ha estado cada vez más involucrado en cosas que no entiendo. Hay rumores, pero siempre los ignoro porque tengo miedo. Rebeca, de pie junto a ella, parecía más decidida. No deberías tener miedo, Sofía. Lo que él hace no es solo un negocio, es un crimen. Y si seguimos ignorándolo, esto solo va a empeorar. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de ambas mujeres resonaban en su mente, como un eco que crecía más fuerte. ¿Qué tipo de hombre era don Fernando? ¿Qué clase de futuro le esperaba a Isabel en un hogar donde las sombras de la corrupción se cernían sobre sus vidas? Pero, ¿qué puedo hacer? Se quejaba Sofía, su voz llena de desesperación. No tengo poder para cambiar nada. Solo soy su esposa, y él siempre encuentra la manera de silenciarme. Quizás deberías hablar con Isabel. Ella tiene derecho a saber la verdad, sugirió Rebeca, su tono lleno de firmeza. No podemos seguir ocultando lo que está sucediendo. Ella merece conocer la realidad, por dura que sea. El corazón de Javier se detuvo por un momento. Hablar con Isabel sobre esto significaba abrir una puerta que podría cambiar todo. Pero, ¿qué le diría? ¿Cómo podría explicarle que su padre, el hombre que había intentado impresionar, era un criminal? La idea lo atormentaba, y mientras se alejaba del ventanuco, una resolución se formó en su mente. Necesitaba investigar más. Con un nuevo propósito, Javier se dirigió hacia el pueblo. Las calles estaban llenas de vida, pero él se sentía como un extraño en medio de la multitud. La imagen de Isabel, su sonrisa radiante y su risa contagiosa,
Lo mantenía en marcha. Tenía que protegerla, no solo de la desaprobación de su padre, sino de una verdad que podría destruirla. Durante los días siguientes, Javier se dio a la tarea de indagar sobre la familia de Isabel. Había hablado con algunos de los empleados de la mansión, escuchado rumores en el café local y, con cada pieza de información que reunía, la imagen de don Fernando se volvía más oscura. Negocios que involucraban a personas influyentes, inversiones que parecían demasiado buenas para ser verdad, y un silencio que rodeaba a la familia como un manto pesado. No obstante, entre toda la oscuridad, Javier se encontró con Álvaro, el hermano de Isabel. Una tarde, se toparon en un pequeño parque donde el joven estaba esbozando en su cuaderno de dibujos. Javier se acercó y notó la intensidad en los ojos de Álvaro, la pasión que emanaba de cada trazo que hacía. Eso es impresionante, Álvaro, elogió Javier, observando cómo el artista capturaba la esencia de la escena. Tienes un talento increíble. Álvaro levantó la mirada, una chispa de sorpresa iluminando su rostro. Gracias. Es solo un pasatiempo, en realidad. No creo que mi padre lo vea así. ¿Por qué no? Javier preguntó, curioso. Si es algo que amas, deberías perseguirlo. Porque él quiere que me convierta en un hombre de negocios, respondió Álvaro, su voz cargada de desánimo. No entiende que lo que realmente deseo es ser artista. Pero, en esta familia, los sueños no tienen valor. Las palabras de Álvaro resonaron en Javier como un eco familiar. Él también había sentido la presión de cumplir con expectativas que no eran las suyas. Tienes que luchar por lo que amas, le dijo Javier, sintiendo una conexión inesperada con el joven. A veces, la libertad es más importante que la aprobación. Álvaro lo miró fijamente, como si estuviera considerando sus palabras. Tú no conoces a mi padre. No hay forma de que me acepte por lo que soy. Y si me atrevo a desobedecerlo, las consecuencias podrían ser severas. Javier sintió un nudo en el estómago. La opresión que Álvaro sentía era un reflejo de lo que Isabel también podría enfrentar si se enteraba de la verdad sobre su padre. Si alguna vez decides rebelarte, no estarás solo. Yo estaré contigo, prometió Javier, sintiendo la urgencia de establecer una alianza en su lucha por la libertad. Al día siguiente, Javier volvió a la mansión con una determinación renovada. Se sentía más fuerte, más consciente de la lucha que estaba por delante. Mientras caminaba por los pasillos lujosos, cada cuadro y cada decoración parecían burlarse de su presencia, recordándole constantemente su posición inferior. Sin embargo, no se dejaría amedrentar. Tenía que encontrar la manera de hablar con Isabel, de hacerle entender que había más en juego de lo que ella conocía. Finalmente, se encontró con Isabel en el jardín, donde ella solía pasar tiempo sola, inmersa en sus pensamientos. Sus ojos se iluminaron al verlo, y Javier sintió una ola de calidez recorrer su cuerpo. Pero sabía que no podía dejarse llevar por el amor en ese momento. Tenía que ser honesto con ella. Isabel, comenzó, su voz temblando levemente. Necesito hablar contigo sobre tu familia. Sobre mi familia. Isabel frunció el ceño, su expresión de felicidad tornándose preocupada. ¿Qué sucede, Javier? Es sobre tu padre, dijo, sintiendo el peso de cada palabra. He escuchado cosas que me preocupan mucho. El rostro de Isabel se tornó pálido, y Javier se sintió culpable por causarle angustia. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué has escuchado? Hay rumores sobre negocios oscuros, actividades que no son legales, confesó Javier, sintiendo que cada palabra lo alejaba más de la seguridad de su amor. No sé si es cierto, pero no puedo dejar de pensar en lo que eso significa para ti. Isabel retrocedió, como si Javier le hubiera dado un golpe. No, no puede ser verdad. Mi padre es un hombre de negocios, pero siempre ha sido honesto con nosotros. ¿Pero realmente lo conoces? Javier presionó, su corazón latiendo con fuerza. Lo que he escuchado es aterrador. Necesito que seas consciente de lo que podría estar ocurriendo a tu alrededor. Isabel se detuvo, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué no confías en mi familia? Porque no quiero que te lastimen. Quiero que estés a salvo. La voz de Javier se quebró. Te amo, Isabel, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras el hombre que debería protegerte podría estar destruyéndote. Javier observó cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por las mejillas de Isabel. En su corazón, sabía que estaba haciendo lo correcto, pero la angustia de herirla lo consumía. Tenía que ser valiente, no solo por él, sino por ella y por todo lo que representaba su amor. Mientras él la miraba, una mezcla de incertidumbre y determinación comenzó a formarse en el rostro de Isabel. No sé qué hacer con esto, Javier, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero necesito saber más. Te prometo que no me quedaré de brazos cruzados. Javier sintió una chispa de esperanza. Tal vez, juntos, podrían enfrentar la verdad, no solo sobre la familia de Isabel, sino sobre sí mismos y su futuro. Javier se encontraba en el pequeño estudio de Álvaro, rodeado de lienzos y pinceles, una explosión de colores vibrantes que reflejaban la pasión del artista joven. Los muros estaban adornados con obras que contaban historias de libertad y anhelos,
un mundo que contrastaba drásticamente con la opresiva mansión de los padres de Isabel. Mientras observaba a Álvaro, que se movía con destreza entre sus materiales, Javier sintió que había encontrado un aliado, alguien que comprendía su deseo de escapar de las cadenas invisibles que lo mantenían atado. No puedo soportar más esta vida, dijo Álvaro, dejando caer el pincel sobre la mesa con frustración. Cada día es igual, cada día tengo que escuchar a mi padre hablando de negocios, de ganancias y de poder. Pero yo solo quiero pintar, Javier. Quiero ser libre. Javier asintió, sintiendo el peso de las palabras de su amigo. Sabía que Álvaro tenía un talento innato, algo que la familia nunca valoraría. Don Fernando solo veía números, nunca el arte. Era un mundo que no dejaba espacio para los sueños. Tú eres un gran artista, Álvaro. Tienes que seguir tus sueños, dijo Javier, intentando infundirle un poco de esperanza. No dejes que tu padre te controle. Es más fácil decirlo que hacerlo, respondió Álvaro, con una mueca de desesperación. Mi padre no permitirá que me convierta en lo que quiero ser. La presión es demasiado fuerte. Pero tú, Javier, ¿qué planeas hacer? Tu situación es aún más complicada. Javier se quedó en silencio por un momento, recordando la frialdad de don Fernando, sus desdén hacia él. Había sentido la mirada del magnate como un peso sobre sus hombros, una carga que lo hacía dudar de su valía. Sin embargo, la conexión que había forjado con Isabel le daba fuerzas para enfrentarse a todo. No lo sé, Álvaro, pero creo que necesito saber más sobre su mundo. Algo me dice que hay algo más oscuro detrás de esa fachada de riqueza y éxito, confesó Javier, sintiendo que su corazón latía más rápido ante la idea de adentrarse en lo desconocido. Álvaro lo miró con interés, sus ojos brillando con una luz que Javier no había visto antes. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, intrigado. Hay un evento de negocios que se llevará a cabo en la mansión la próxima semana. Tal vez pueda infiltrarme y ver de cerca cómo opera tu padre, sugirió Javier, sintiendo que la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. Es arriesgado, advirtió Álvaro, frunciendo el ceño. Si te descubren, estarás en problemas. Pero, si lo haces, quizás puedas encontrar algo que ayude a Isabel a ver la verdad. Javier sonrió, sintiendo que la idea le daba un propósito. La posibilidad de que Isabel pudiera liberarse del control de su padre lo animaba. Decidido, comenzó a trazar un plan para el evento. Días después, la mansión de la familia de Isabel estaba en plena ebullición. La llegada de importantes figuras del mundo empresarial prometía un evento lujoso, y Javier sabía que debía actuar con cautela. Se disfrazó, tomando una apariencia más formal, y se presentó como un asistente de catering. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la mansión, donde lo lujoso y opulento se entrelazaban con un aire de frialdad. Los invitados se movían por los salones, conversando sobre negocios, ganancias y conexiones. Javier se sentía como un pez fuera del agua, pero mantuvo la compostura. Su atención se centró en don Fernando, que se movía con una confianza arrogante, rodeado de una multitud de admiradores. Con cada palabra que escuchaba, Javier se adentraba más en el oscuro mundo que rodeaba a la familia de Isabel. Las conversaciones revelaban tratos turbios, contratos que olían a corrupción y promesas que no eran más que engaños. Su corazón se hundió al darse cuenta de que la imagen de éxito que la familia proyectaba era, en realidad, una fachada construida sobre la deshonestidad. Mientras se movía entre los grupos, Javier se encontró con Álvaro, quien lo observaba desde un rincón, preocupado. Sin embargo, su mirada se iluminó al ver a su amigo. Se acercó, ansioso por escuchar lo que Javier había descubierto. ¿Qué has visto?, preguntó Álvaro, nervioso. Es peor de lo que imaginaba, respondió Javier, su voz baja y cargada de tensión. Don Fernando está involucrado en negocios ilegales. Mencionaron algo sobre evasión de impuestos y sobornos. Este lugar es un nido de serpientes. Álvaro se quedó en silencio, asimilando la información. Sus ojos se llenaron de una mezcla de incredulidad y rabia. No puedo creerlo. Isabel no tiene idea de lo que está pasando. Si supiera, seguramente se alejaría de todo esto, dijo Álvaro, con un tono de desesperación en su voz. Eso es exactamente lo que necesito hacer. Debo hablar con ella. Debo mostrarle la verdad, aunque eso signifique arriesgarme aún más, afirmó Javier, sintiendo que su determinación se intensificaba. Pero antes de que pudiera formular un plan, la figura imponente de don Fernando apareció ante ellos, interrumpiendo su conversación. Su mirada fría y calculadora se fijó en Javier, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y tú quién te crees, joven?, preguntó don Fernando, con desdén. No creo haberte visto en la lista de invitados. Javier tragó saliva, sintiendo que su corazón se detenía. Sin embargo, encontró el valor para responder. Soy un asistente de catering, señor. Estoy aquí para ayudar con el evento, dijo, intentando mantener la voz firme. Don Fernando lo miró de arriba a abajo, como si evaluara su valía. Con un gesto despectivo, se dirigió a Álvaro. Y tú, hijo, deberías dejar de perder el tiempo con la chusma. Este evento es para gente importante, no para plebeyos. La humillación de Javier era palpable,
y el ambiente se tornó tenso. Álvaro se sintió obligado a defender a su nuevo amigo. «Padre, no seas así. Javier es una buena persona», dijo, su voz temblando un poco. Don Fernando soltó una risa amarga. «No necesito lecciones de humanidad de un artista fracasado. No olvides quién manda aquí, Álvaro». Javier sintió que su mundo se desmoronaba, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. Con un impulso de valentía, decidió desafiar a don Fernando. «No tiene razón, señor. La gente no se mide por su estatus social, sino por su carácter. Y usted, con su arrogancia, muestra cómo el poder puede corromper a una persona», dijo, sintiendo que cada palabra salía de su corazón. Don Fernando se quedó en silencio, sorprendido por la audacia de Javier. Sin embargo, su expresión pronto se tornó en furia. «¿Te atreves a desafiarme en mi propia casa?», gritó, su voz resonando en la sala. La multitud se volvió hacia ellos, expectante. Javier sintió que el aire se volvía denso. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero algo en su interior le decía que no podía retroceder. «No estoy desafiando, solo expongo la verdad», respondió, su voz más fuerte que antes. La mirada de don Fernando se volvió gélida, y en ese momento, Javier comprendió que había hecho un enemigo poderoso. La fiesta continuaba a su alrededor, pero en su corazón había una batalla interna. Sabía que su valentía podría costarle caro, pero el deseo de proteger a Isabel y a Álvaro superaba al temor. La confrontación se intensificó, y Javier se sintió más pequeño que nunca bajo la mirada de desprecio del magnate. Sin embargo, no podía rendirse. Tenía que hacer lo correcto, incluso si eso significaba perder todo. Y así, en medio de la opulencia y la corrupción, Javier se encontró a sí mismo en una encrucijada, donde el amor y la lealtad se enfrentaban a la tiranía de aquellos que se creían invencibles. La noche, que había comenzado como una oportunidad de revelaciones, se tornó en un campo de batalla donde las verdaderas máscaras de cada uno comenzarían a caer, revelando las verdades que cambiarían sus vidas para siempre. Javier se alejaba de la mansión con el corazón pesado, sintiendo como la desesperación lo envolvía. Cada paso que daba lo alejaba de Isabel, y cada vez que recordaba su risa, se le hacía un nudo en la garganta. Se había esforzado tanto por ser aceptado, por demostrar que su amor era más fuerte que las diferencias sociales, pero el desprecio de don Fernando había sido demasiado. La imagen del magnate, con su mirada despectiva y sus comentarios hirientes, lo perseguía como una sombra. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, Javier se detuvo frente a un parque. Las luces de las farolas titilaban, y el sonido de las risas de los niños jugando en el área de juegos le recordó la simplicidad de su vida anterior. Se dejó caer en un banco, sintiendo que la noche se apoderaba de sus pensamientos. «Quizás nunca debía haberme metido en este mundo», pensó, su mente atormentada por dudas. «Isabel merece algo mejor que un hombre como yo». Mientras tanto, Isabel se encontraba en su habitación, sentada en el borde de su cama, con las manos entrelazadas. Había buscado a Javier por toda la mansión, pero no había rastro de él. La conversación con Rebeca resonaba en su mente. Las palabras de su amiga sobre las sombras que acechaban a su familia la habían dejado inquieta. Se sentía atrapada entre el amor que sentía por Javier y la repulsión que empezaba a sentir por su padre. «¿Cómo pudo no decirme la verdad?», se preguntó, sintiendo que la traición cortaba su corazón. Isabel se levantó de la cama de golpe, decidida a encontrar a Javier. Sabía que debía disculparse, que debía entender por qué se había alejado. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia la salida de la mansión, ignorando las miradas curiosas de los sirvientes. La noche era fresca, y la brisa la llenaba de determinación. «No puedo permitir que el miedo de mi padre se interponga entre nosotros», murmuró para sí misma, mientras sus pasos la llevaban hacia el parque donde había visto a Javier por última vez. Al llegar, lo vio sentado en el banco, con la cabeza gacha y los puños cerrados. Su corazón se aceleró al reconocer la tristeza en su postura. Se acercó cautelosamente, temiendo que al pronunciar su nombre, él se alejara aún más. «Javier», dijo suavemente, y al pronunciar su nombre, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él levantó la mirada, y los ojos de Javier se encontraron con los de Isabel. Había tristeza y dolor en su mirada, pero también un destello de esperanza. «Isabel», respondió, su voz cargada de emociones. «No debiste salir de casa. Tu padre, él no se lo tomará bien». «Sí, lo sé», Isabel dijo, sentándose a su lado, «pero necesito hablar contigo. No entiendo por qué te alejaste. Te necesito a mi lado». Con cada palabra, su voz temblaba, y Javier sintió que su corazón se quebraba un poco más. «Isabel, no puedo seguir siendo una carga para ti. Tu familia, tu padre, no me aceptará nunca. No quiero que su desprecio te afecte». Javier desvió la mirada, incapaz de sostener su intensa mirada. «¿Crees que me importa lo que piense mi padre?», preguntó Isabel, su voz elevándose con determinación. «Él no puede decidir por mí. Lo que siento por ti es real, y no dejaré que sus prejuicios arruinen nuestra historia». «Pero él es poderoso», Javier replicó, su voz desgastada. «No sé si podré soportar más humillaciones».
Cada vez que trato de ser parte de tu mundo, me recuerdan que soy solo un simple trabajador. Tu padre me mira como si fuera un insecto. Isabel se acercó más a él, tomando su mano entre las suyas. Escúchame, por favor. No puedo cambiar lo que mi padre es, pero puedo decidir a quién amo. Y te amo, Javier. No quiero perderte. La sinceridad en su voz hizo que Javier sintiera un calor en el pecho, pero la sombra de la inseguridad seguía acechando. ¿Y si descubres cosas sobre mi pasado? ¿Y si te decepciono? Preguntó Javier, su voz casi un susurro. No soy perfecto, Isabel. No sé si podré ser el hombre que esperas. Isabel sonrió suavemente, sus ojos brillando a la luz de la luna. No busco la perfección, Javier. Solo quiero a alguien que sea honesto conmigo. Alguien que me ame de verdad. En ese momento, Javier decidió que era el momento de ser sincero. Había acumulado tanta información sobre la familia de Isabel. Los secretos oscuros, los negocios turbios, la opresión que su hermano Álvaro sufría. Isabel, hay algo que necesitas saber. He estado investigando a tu familia, comenzó, sintiendo que cada palabra que salía de sus labios era un peso que caía del cielo. Isabel frunció el ceño, preocupada. ¿Qué descubriste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tu padre no es quien parece ser. Los rumores, las conversaciones que escuché, él está involucrado en negocios ilegales. No es solo un hombre de éxito, es un hombre corrupto, Javier reveló, sintiendo el nudo en su estómago. El rostro de Isabel se volvió pálido, y su respiración se volvió entrecortada. ¿Qué? No, no puede ser. Mi padre. Siempre lo vi como un hombre honorable. ¿Cómo puedes estar seguro de esto? Lo vi con mis propios ojos, Isabel. No puedo permitir que te engañen más. Mereces saber la verdad, Javier insistió, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Isabel se quedó en silencio, procesando la información. Esto es demasiado. No sé si puedo lidiar con esto, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. Javier se acercó, secando una lágrima que caía por su mejilla. Lo sé, pero no podemos dejar que su mentira nos separe. Debemos luchar juntos por lo que sentimos, por lo que es correcto. ¿Y si al final todo esto nos separa? Preguntó Isabel, su voz quebrándose otra vez. ¿Y si mi padre descubre que hablamos y toma represalias? Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos, Javier respondió, sintiendo que la incertidumbre se transformaba en determinación. No quiero que vivas bajo el yugo de su control. Tu vida es tuya, y tu amor también. Isabel lo miró a los ojos, y en ese momento, la conexión que compartían se volvió más fuerte. Tienes razón. Debo enfrentar la verdad, no solo por mí, sino por todos los que sufren a su lado, incluido Álvaro. Gracias, Javier. Gracias por ser valiente. Javier sonrió, sintiendo que había encontrado un camino hacia la esperanza. No hay nada que no haría por ti, Isabel. Vamos a cambiar las cosas, juntos. La noche continuaba, pero en sus corazones había una chispa de valentía que brillaba intensamente, desafiando la oscuridad que los rodeaba. Isabel se encontraba en el gran salón de la mansión familiar, rodeada de lujosos candelabros y muebles de antaño, que parecían observarla con desaprobación. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que estaba a punto de hacer. Había decidido que ya no podía permanecer en silencio, que era hora de enfrentar a su padre, don Fernando, y exponer la verdad sobre sus crímenes. La idea de confrontarlo la llenaba de miedo, pero su amor por Javier y el deseo de liberarse de la opresión familiar le otorgaban una valentía que nunca había conocido. Isabel, querida, ¿estás bien?, le preguntó Sofía, su madre, que se acercó con una expresión de preocupación genuina. Sofía siempre había sido la voz del temor y la conformidad, pero en ese momento, algo en su mirada parecía indicar que ella también deseaba un cambio. Madre, necesito hablar con papá. Es hora de que sepa lo que he descubierto, respondió Isabel con firmeza, tratando de ocultar el temblor en su voz. Isabel, ten cuidado. Tu padre no tolerará que lo desafíes. Es un hombre peligroso, advirtió Sofía, pero su advertencia solo alimentó más la determinación de Isabel. Eso lo sé, pero no puedo quedarme callada mientras él sigue arruinando vidas. Javier merece justicia, y yo también, dijo Isabel, su voz resonando en el aire cargado de tensión. Mientras tanto, en la biblioteca, don Fernando revisaba unos documentos cuando Álvaro entró, con una expresión ansiosa en su rostro. El joven, que había encontrado en el arte una vía de escape a su opresivo mundo familiar, había estado al tanto de las actividades ilícitas de su padre y sabía que la situación estaba a punto de estallar. ¿Qué pasa, Álvaro? Pareces más nervioso que de costumbre, comentó don Fernando, sin levantar la vista de su trabajo. ¿No has oído? Isabel está planeando confrontarte sobre los negocios. Está decidida a hablar en ese evento social esta noche, reveló Álvaro, conteniendo la respiración por el miedo a la reacción de su padre. Don Fernando se enderezó de inmediato, su rostro se tornó oscuro y amenazador. Ese tipo de desobediencia no será tolerada. Ella no sabe con quién se está metiendo, murmuró, apretando los dientes. De vuelta en el salón, Isabel respiró hondo antes de entrar al gran comedor,
donde los invitados ya comenzaban a llegar, llenando el aire con risas y conversaciones despreocupadas. Se sentía como un pez fuera del agua, pero estaba decidida a ser escuchada. Cuando el evento dio inicio, Isabel se levantó y, con una firmeza que sorprendió a todos, se dirigió a don Fernando, quien estaba en el centro de la sala, rodeado de admiradores. «Padre, necesito hablar contigo», dijo Isabel, su voz resonando con fuerza. «¿Qué es lo que quieres, Isabel?», respondió don Fernando, entrecerrando los ojos. La arrogancia en su tono era palpable. «No puedo quedarme callada mientras tú sigues destruyendo vidas con tus acciones. He descubierto la verdad sobre tus negocios, y ya no puedo ignorarlo», declaró, su voz temblando, pero firme. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en la inusual confrontación. «¿Qué sabes tú de mis negocios? Eres solo una niña jugando a ser adulta», replicó don Fernando, visiblemente molesto. «Soy más que una niña, y tengo pruebas de lo que has estado haciendo. Javier se ha arriesgado para descubrir la verdad y yo no puedo permitir que sigas con esta farsa. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos», dijo Isabel, sintiendo que cada palabra la empoderaba más. El murmullo entre los invitados creció, y Sofía se acercó a su hija, intentando calmarla. «Isabel, por favor, no hagas esto aquí», le susurró, pero Isabel ya había cruzado la línea, y no había vuelta atrás. Don Fernando, furioso, se volvió hacia Álvaro, que estaba observando la escena con preocupación. «¿Es esta la educación que te he dado? Te has puesto de parte de tu hermana», le gritó, haciendo que Álvaro se encogiera de miedo. «Padre, no se trata de tomar partido. Se trata de la verdad», respondió Álvaro, temblando por la tensión en el aire. Justo en ese momento, Javier, que había estado observando desde un rincón, sintió que el momento había llegado. Con determinación, se acercó a Isabel, entrelazando su mano con la suya. «Isabel tiene razón. La verdad necesita salir a la luz, y yo tengo las evidencias que lo demuestran», anunció, haciendo que los murmullos se intensificaran aún más. «¿Qué evidencias? ¿De qué hablas?», inquirió don Fernando, ahora visiblemente preocupado. «Las pruebas de tus negocios ilegales. He estado investigando, y tengo documentos que demuestran tus transacciones ilegales y tus vínculos con organizaciones criminales», dijo Javier, su voz resonando con fuerza y convicción. El rostro de don Fernando se tornó pálido, y por un momento, la arrogancia se desvaneció, dejando a descubierto a un hombre acorralado. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, Javier. No saldrás impune de esto», amenazó, pero había un destello de temor en sus ojos. «Quizás, pero es hora de que la justicia prevalezca. No permitiré que continúes con tus malas acciones, y no dejaré que Isabel se quede atrapada en esta vida», respondió Javier, sintiendo que cada palabra lo llenaba de una fuerza renovada. Los murmullos en la sala se transformaron en un clamor, y los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos, grabando la confrontación. Don Fernando se dio cuenta de que su poder y control estaban desmoronándose ante sus propios ojos. «Esto no terminará aquí», gruñó, antes de dar la vuelta y salir de la sala, dejando una estela de tensión y murmullos. Isabel miró a Javier, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Gracias por estar a mi lado. Nunca pensé que tendría el valor de hacer esto», confesó, sintiendo que finalmente se liberaba de las cadenas que la mantenían atada. «Lo hiciste tú, Isabel. Tu valentía es lo que realmente importa», respondió Javier, sonriendo con orgullo. Álvaro se acercó a ellos, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y admiración. «Lo que hicieron fue increíble. Ahora todos saben la verdad. Tal vez esto sea el comienzo de algo nuevo para nosotros», dijo, vislumbrando una esperanza que antes parecía inalcanzable. Con el peso de la opresión familiar finalmente levantándose, Javier e Isabel se encontraron en un momento de conexión profunda. Eran libres, listos para comenzar una nueva vida juntos, dispuestos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La valentía había triunfado sobre el miedo, y el amor había demostrado ser más fuerte que las máscaras que la sociedad había impuesto. En ese instante, supieron que su futuro estaba lleno de posibilidades, y que juntos podrían construir un camino auténtico, uno donde la verdad y el amor siempre prevalecerían.